Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de hoy miércoles 21 de septiembre. Luego de casi 10 horas de discusión en la Comisión Primera del Senado, fue aprobado el proyecto de acto legislativo que establece una reforma política en Colombia. La sorpresa fue el corto tiempo que hubo entre la radicación del proyecto del gobierno y el inicio de la discusión, casi una semana. El presidente del Congreso y coordinador ponente de la reforma, Roy Barreras, celebró su aprobación y afirmó que tiene dos cambios fundamentales. Se ha aprobado una reforma política anticorrupción que arranca de raíz el clientelismo corrupto, cierra las listas a la financiación del narcotráfico, a la corrupción, garantiza la paridad de género de una manera transitoria. La mayoría de las normas aplicarán a partir de 2026 por consenso con los partidos. Hasta ahora la elección del 2023 se mantendrá con las reglas actuales. Se aprobó de manera transitoria y pedagógica por 2 periodos esta lista cerrada y el voto obligatorio. Son varios los principales cambios que trae esta reforma. Algunos de ellos: se mantienen las facultades de la Procuraduría para sancionar con la inhabilitación política a los funcionarios que sean condenados por faltas disciplinarias. También los partidos solo podrán inscribir listas cerradas y bloqueadas con garantías de universalidad, alternancia y paridad de género, y también identidades diversas. Otro punto es que se establece el deber de implementar mecanismos de democratización interna en las colectividades. Su incumplimiento llevaría a sanciones al partido. Y también está la financiación de los partidos, que va a ser prevalentemente estatal e irá directamente a los partidos y no a los candidatos, lo que elimina el conflicto de interés que se presenta cuando la financiación es personal. Los detalles de este proyecto los va a encontrar en blurradio.com. Por otra parte, el Congreso de la República también aprobó en primer debate el presupuesto general de la Nación para el año 2023, que tiene un monto total de 405.6 billones de pesos. Este presupuesto sufrió enormes modificaciones frente a lo presentado por el anterior gobierno, que incluyeron aumentar el monto total y darle más recursos a ciertos sectores que el nuevo gobierno considera prioritarios. Por sectores, el principal destino de esos recursos será el de la deuda pública, que tiene unos recursos por 78 billones de pesos. Le siguen en importancia educación con 54.8 billones y salud con 50.2 billones de pesos. El presupuesto para inversión alcanzará los 74 billones de pesos, de los cuales ya 52 fueron distribuidos para las regiones. Sobre esto habló el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Perdemos casi 250.000 millones de pesos y hay caídas sustanciales como deporte y recreación. Hablemos ahora de la reapertura de fronteras entre Colombia y Venezuela. Productos de confección, aseo y salud serán los primeros que se van a exportar desde norte de Santander a Venezuela usando el puente Simón Bolívar. Todo a partir de este lunes, cuando se tiene previsto se retomen las relaciones comerciales entre ambos países. Los detalles de los preparativos los tiene Juliet Cano. Luis Eduardo Fuentes, director de Comercio Exterior de Colombia, aseguró que los productos que inicialmente pasarían este lunes 26 de septiembre en la apertura de frontera para el transporte de carga serían productos de la confección, también materiales y elementos del sector de salud, y también de parte de Venezuela se recibirían productos de acero y materiales de siderúrgica. Vamos a tener ya dispuestas unas vallas, unos carriles que privilegian el paso seguro de los ciudadanos de los dos países, y por otro lado vamos a tener el paso de vehículos. Valga decir que vamos a hacer paso de vehículos de carga uno a uno. De 10 de la mañana a 6 de la tarde será el paso para el transporte de carga en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Es decir, el paso será mixto tanto para el transporte de carga como para los peatones, por lo que también se están alistando los temas de seguridad para que el paso de las personas sea seguro en medio del paso del transporte de carga. Pero todavía está en duda si va a haber ese encuentro anunciado entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Por el momento se ha avanzado en otros temas, como por ejemplo retomar las negociaciones con el ELN, pero no se ha confirmado que la reunión se vaya a dar este lunes. No tiene previsto en el corto plazo ver a Maduro, ¿no? No, eso no está, sí, no está en este momento en la agenda.
Lo real es que el papel de Cuba y Venezuela y Noruega, que no se puede despreciar para nada, fue fundamental para que las FARC dejaran de ser guerrilla. El tiempo ha cambiado. Yo traté de reconstruir el punto en que Santos dejó el proceso, exactamente el mismo, sin cambiarle nada. Volver a establecer los protocolos, volver a establecer los países garantes, continuar allí donde él suspendió, o lo suspendieron. Ahora, seguro que lo que va a salir de ahí no es exactamente lo mismo que Santos había pensado, porque en realidad el conflicto armado colombiano ha cambiado, su alma ha cambiado. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro reconoció que no alcanzará el 100% de la paz total en los 4 años de su gobierno. Ese será uno de los temas a abordar en su primer encuentro con el presidente Joe Biden. Hablará también sobre la política de drogas que él considera ha fracasado y sobre cómo van las implementaciones del acuerdo de paz con las FARC. Como le pasó a Santos quedó como en mitad del camino, pudo lograr un proceso, dejó otro en la mitad, no abrió este tema del narcotráfico propiamente dicho, quedó como con puntos suspensivos. El gobierno de Duque se aprovechó de ello y frenó todo. Y ni siquiera el monumento que con las armas de la FARC se hizo aquí en Naciones Unidas, que acabo de verlo, ni siquiera se inauguró, no se presentó en el mundo. Hoy yo creo que no vamos a completar el 100%, pero sí podemos construir un camino que ojalá no tuviera retorno para salir de la violencia en Colombia. La Fundación Ideas para la Paz publicó un análisis que hicieron sobre el grupo de las disidencias denominado Segunda Marquetalia, que según lo ha dicho el alto comisionado para la paz, tendría la intención de hacer parte de la llamada paz total. Incluso Iván Márquez, líder de esa organización y quien abandonó el anterior acuerdo de 2016, estaría buscando nuevamente un diálogo con el gobierno. Según la Fundación, la Segunda Marquetalia es el grupo armado que más golpes ha recibido en los últimos años en Colombia y sigue siendo un grupo con poca articulación y consolidación en el país. Actualmente contaría con 14 estructuras que tienen cerca de 650 integrantes, pero reiteramos, hay poca articulación y comunicación entre ellos. Hablemos ahora de temas de política, que sin duda la noticia más importante de hoy fue la renuncia del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández al Senado. Él llegó, recordemos, a través del mecanismo de la oposición. Sin embargo, en las últimas horas confirmó que se retira. Lo hizo luego de una reunión con representantes de la Unión Europea y los presidentes de las comisiones primeras. Hernández explicó que su presencia en el Senado era como tener a Messi de portero. Con esto compara que no estaba siendo lo suficientemente útil en esa entidad y con eso también se da vía libre a su candidatura como gobernador de Santander el próximo año. La decisión está tomada, simplemente hace falta precisar la fecha. Ahora se va a hacer candidato a la Fuente. Eso tiene que preguntarle, me lo dijo la hermana, pero vamos a surtir lo del Senado, después miraremos el futuro. Nadie estaba abandonando a nadie, eso es su criterio. Suerte, señor senador. Gracias. La fecha de oportunidad. Es confirmado, se va al Senado. Sí. Este miércoles también fue noticia la declaración dada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, en defensa de todas las críticas que ha tenido por su intención de presentar una reforma al sistema de salud. De acuerdo con la ministra, no habrá ningún desfinanciamiento de las EPS y en realidad para ella se está tergiversando la propuesta de la reforma. ¿Cuál de los dos escenarios estamos desfinanciando la salud? Es que le tenemos que hablar con seriedad y con la verdad al país. En los dos escenarios, en el de mayor ajuste, aumentan los recursos para aseguramiento, porque además de que se aumenta la UPC de 8,5 a 12 por encima de la inflación calculada del Banco de la República, que está hablando del 9 y el 10%. Y quien también se pronunció fue la Superintendencia de Salud, preocupada por el aumento en la tasa de mortalidad materna y de recién nacidos. La Superintendencia responsabiliza a las EPS de esta situación, y es que según el más reciente reporte del Instituto Nacional
Nacional de Salud, se evidenció que en lo que va de 2022 se han informado 181 fallecimientos de madres antes del parto, 83 después del parto y 37 por causas relacionadas con complicaciones. Además, ya van 5.842 fallecimientos de recién nacidos y fetos en lo que va del año. Sobre esta alerta habló Ulay Beltrán, superintendente de Salud. El riesgo poblacional es responsabilidad de las aseguradoras y tienen que garantizar una red de servicios que, frente al número mínimo de controles prenatales que debe hacerse una mujer embarazada, hoy en Colombia se encuentra por debajo del número ideal. Pero no solamente eso, sino que tenemos una tasa que evidencia que esas muertes eran evitables. Y una respuesta que también llegó y tiene que ver con el Ministerio de Salud es la del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Para él, la situación del sistema de salud no es tan complicada si hablamos de finanzas frente a lo que ha dicho la misma ministra Corcho. Esto dijo Ocampo. No, yo no creo que sea tan preciso. Digamos, ahí tiene un presupuesto bastante amplio. Estamos discutiendo los faltantes que hay. Sigamos hablando de ministros, porque el de Defensa, Iván Velázquez, en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, dejó claro que las fuerzas militares no tienen ninguna orden de bajar la guardia en medio de los diferentes procesos de paz que planea tener el gobierno de Gustavo Petro. Que el hecho de que desde el gobierno se esté en esta propuesta de paz total no implica que haya una inactividad o que se haya dado una orden a las fuerzas militares de bajar la guardia, de mermar en sus acciones, sino que, por el contrario, en momentos como este, la fuerza pública tiene que elevar la guardia. Pero sí hay un cortocircuito entre este ministerio y la policía. Y es que el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, dijo que se están desarrollando diferentes operaciones contra grupos ilegales como el ELN, disidencias de las FARC, y AGC o el Clan del Golfo, porque estos estarían detrás de algunos de los casos más complicados de invasión de tierras en el país. Obviamente los procesos penales que llevamos son en total 62 procesos, 41 de ellos por invasión de tierras, donde nosotros tenemos información de esa presencia de esos delincuentes en ese constreñimiento. De 62 procesos que tenemos nosotros, 41 son dedicados a esa parte con Fiscalía General de la Nación. Llevamos 109 capturas. Sin embargo, horas después, el mismo ministro de Defensa, Iván Velázquez, cambió la versión y dijo que en realidad están verificando todavía varias hipótesis relacionadas sobre el respaldo de estos grupos ilegales a quienes están invadiendo los predios. Que no es una afirmación contundente que estén detrás de, sino que es una posibilidad que se está examinando para verificar. Es decir, no se puede señalar en este momento, por la información que tenía hasta antes de entrar aquí, que detrás de una ocupación o una invasión específica haya un grupo armado específico. Y en medio de toda esta oleada de invasiones de tierras en el país, el Ministerio de Agricultura anunció la entrega de títulos para 681.334 hectáreas en 19 departamentos que beneficiará a 12.000 familias. En su mayoría se trata de terrenos cuya propiedad será formalizada a indígenas, campesinos y comunidades afro. La titulación permitirá a los nuevos propietarios acceder a distintos programas del Gobierno Nacional, créditos y también asistencia técnica. Este anuncio lo dio la ministra de Agricultura, Cecilia López. Tenemos 62 procesos investigativos, 41 por invasión, 17 por avasallamiento, 4 por usurpación de tierras, en lo que se refiere a invasiones que consideramos absolutamente ilegales. Hablemos ahora de noticias de Bogotá, porque como Gerardo Segura, un comerciante de 47 años, fue identificado el conductor que se lanzó con su carro al vacío en el Salto del Tequendama en esta madrugada. De acuerdo con la información suministrada por vecinos del lugar, Segura era propietario de uno de los restaurantes cercano a la zona donde ocurrió esta tragedia.
Por su parte, allegados al comerciante contaron que este habría sufrido de un cuadro de depresión severa y se encontraba pasando por un proceso de divorcio. El vehículo cayó al abismo de más de 200 metros de profundidad tras al parecer precipitarse de manera intencional por parte del conductor. Esto ocurrió en la vía Soacha-Mesitas, puntualmente en el kilómetro 8+500. El teniente Cristian Quiroga, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio de Tequendama, habló sobre esta situación y dijo que para el jueves esperan retomar las labores de búsqueda del cuerpo del comerciante y de otra persona que al parecer iría en el vehículo. Venimos realizando labores de búsqueda y rescate. En este momento a las 9:40 encontramos el vehículo donde no se encuentran ocupantes. No, en el vehículo no se ha encontrado ningún rastro de sangre hasta el momento. Estamos haciendo una búsqueda y un rastreo a 800 metros a la redonda de donde cayó el vehículo. En Noticias de Cali, la Procuraduría y la Contraloría General anunciaron que abrirán una investigación contra la empresa municipal de Cali por cuenta de los diferentes hechos de corrupción que se habrían dado en la compra de equipos que eran necesarios para la adecuación de una oficina y que incluso es un escándalo que terminó en la renuncia del gerente de esa entidad, Juan Diego Flores. También la Fiscalía ya se había pronunciado y ha abierto otra investigación por su cuenta luego de la denuncia del sindicato de trabajadores de esta entidad, que contó, por ejemplo, que llegaron a comprar un televisor por 42 millones de pesos cuando en el mercado el precio regular es de 6 millones de pesos. Estos sobrecostos se dieron en otros tipos de elementos. Y también en Cali se reportó un nuevo hecho que manchó la imagen del fútbol colombiano. Seguidores del Deportivo Cali ingresaron a la cancha cuando su equipo perdía 2-0 ante Cortuluá por la fecha 13 de la Liga Colombiana e intentaron agredir al técnico Mayer Candelo y a los futbolistas del conjunto azucarero. Todo ocurrió en el minuto 81 en el estadio 12 de octubre de Tuluá. Aunque la mayoría de los jugadores de ambos equipos corrieron rápidamente para refugiarse, algunos de ellos sí tuvieron que recibir los insultos por parte de los seguidores. Blue Radio habló con el Chusco Sierra, asistente técnico del Deportivo Cali, y él contó que además de Castro y otros jugadores, también les quitaron algunas prendas de indumentaria. Todos estamos bien, no pasó nada, estamos todos bien de salud, ningún golpeado, ningún agredido. Sí, a Fabri le quitaron la ropa, pero está bien de salud, no tiene ningún golpe, ninguna contusión. En noticias judiciales, la defensa del exmagistrado Leonidas Bustos apelará a la sentencia por orden de captura que emitió la Corte Suprema de Justicia como presunto autor de delitos como concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. Esto podría generar un problema mayor porque varios magistrados tendrían que declararse impedidos teniendo en cuenta que Leonidas Bustos compartió mesas con ellos. Recordemos que ese es el caso llamado Cartel de la Toga. Por otra parte, el senador Mario Castaño reconoció que es corrupto, esto tras aceptar los cargos por 19 delitos como líder de una organización criminal que habría participado con el apoyo de 33 alcaldes, funcionarios y particulares en el saqueo millonario de recursos al patrimonio público. El senador Mario Castaño aceptó cargos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, confusión y estafa agravada. Recordemos que este senador se alió con varios funcionarios para quedarse con proyectos que eran con recursos públicos. Y en las últimas horas se conocieron varias decisiones en torno a la Justicia Especial para la Paz. El coronel retirado Santiago Herrera rindió versión ante esta justicia especial y allí se refirió a algunas operaciones que el ejército desarrollaba en la zona de frontera con Venezuela. Señaló que en el año 2002 el expresidente Álvaro Uribe autorizó durante un consejo de seguridad en Arauca que las tropas ingresaran a territorio venezolano debido a que la información que tenía la fuerza pública era que en ese territorio había presencia de grupos ilegales. Una de las cosas que más me llamó la atención fue eso, cuando dicen puntualmente que todo viene de Venezuela y básicamente el presidente dice, pues métanse, yo apoyo eso y yo soy el que respondo. Bajo ese criterio, pues lógicamente
básicamente, como había tanta información que venía, hacemos una primera operación. Hoy es el señor coronel Javier López, que se encuentra trabajando en el comando del ejército, hace una operación, entra a Venezuela y hacemos la captura más o menos de 9 o 10 personas. También la Justicia Especial le abrió la puerta a Enilce López, alias La Gata, que deberá contar toda la verdad en una audiencia pública y única y definir la justicia si acepta o no su sometimiento. López deberá participar en esta audiencia, contar la verdad ante las víctimas y la Procuraduría y deberá demostrar que efectivamente fue una colaboradora de los paramilitares, pues recordemos, entre otras acciones, lideró un grupo que se dedicaba al lavado de activos con recursos provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y finalmente la Justicia Especial rechazó de manera definitiva el sometimiento de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, condenado por el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón. Narváez ha asistido a 3 diligencias de la Justicia Especial, pero sus aportes no han sido suficientes ni para las víctimas ni para esta jurisdicción, que tampoco investigará su posible participación en los homicidios del político Manuel Cepeda Vargas, presunta participación en el secuestro de Piedad Córdoba y otros casos. Y cerramos este espacio con una trágica historia que vivió una familia colombiana en Estados Unidos. Lady Paola Martínez Villalobos cruzó la frontera el 27 de abril de este año junto a su hijo de 15 y a su hija de 7 años. Estaba acompañada por su esposo John Bernal, quien no pudo entrar a Estados Unidos y retornó a Colombia. Lady quedó a cargo de sus hijos en un albergue temporal en Nueva York. La tragedia tocó la vida de esta familia cuando Lady Paola se quitó la vida en ese hogar temporal. John se enteró algunas horas después de haber hablado con ella vía telefónica después de salir de misa. Sus 2 hijos ahora están solos y a más de 2.485 kilómetros. Ir a recoger mis hijos, poder estar con ellos allá y poderlos traer y poder repatriar el cuerpo de mi esposita para poderlo traer, pero que por favor, de verdad, si ellos están escuchando eso, a todos los que estén escuchando esto, que de verdad puedan ayudar, que si de verdad quieren ayudar, que se pongan la mano en el corazón y que de verdad me ayuden. Ahora John Bernal lo que pide es ayuda para regresar a sus hijos a Colombia. Recuerde que puede seguir el desarrollo de todas estas noticias en blurradio.com. En Twitter nos leemos como @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.